Soy Carlos Villagrán de Caravana Mecánico al Día Online y quiero invitarte a ver la plática de Injectronic. Hola amigos, muchas gracias por sintonizarnos en este nuevo video de la Caravana del Mecánico Online. Mi nombre es Cristian Rodríguez y vengo a platicarles otra vez de este equipo de diagnóstico que los amigos de Injectronic nos traen y nos ponen a nuestra disposición en los talleres, que realmente tiene una cantidad de funciones tremendas. Hemos estado analizándolo mes tras mes, ya lo hemos conocido. Poco a poco ya muchos de ustedes lo tienen, ya muchos se han convencido en las funciones, que realmente sí cuenta con una gran cantidad de funciones que tienen la interfase tradicional, ¿verdad? De esa interfase de usuario tradicional, aquella interfase que habíamos conocido en el CJ4, en el CJ4R, ¿verdad? Que muchos de ustedes seguramente tienen uno en su taller o más de alguno en su taller, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de las funciones que tiene este equipo de diagnóstico, pero antes que nada quiero hablar de las funciones, vamos a hablar de las funciones automotrices, pero quiero hablar de unas funciones que muchas personas pasan por alto, realmente unas funciones que no todas las personas aprovechan en su equipo de diagnóstico. Estas funciones están prácticamente disponibles en muchos equipos de diagnóstico que se enfocan, ¿verdad?, en llevarles a ustedes como mecánicos un control. Entonces, las funciones que vamos a estar analizando ahorita son esas funciones de control de taller. Aparte, pues, de que vamos a hablar ahorita en este video, si nos da tiempo, de las funciones de servicio más comunes, que es calibración de cuerpos de aceleración, apertura y cierre de los pistones del caliper del sistema EPB, la calibración del ángulo de la dirección electroasistida, la regeneración del filtro de partículas diésel. Entonces, que incluso sabemos que ya hay algunos videos por ahí. Entonces, vamos a ver estas funciones. Este equipo de diagnóstico CJ8K viene con toda su gama de conectores, ¿verdad? Con su tableta, con sistema operativo Android, el cual es muy fácil de utilizar debido a que prácticamente todos ustedes cuentan con o la mayoría de ustedes cuentan con un equipo, un celular que cuenta con este sistema operativo. Android es un sistema operativo de código abierto que pone a nuestra disposición una cantidad inmensurable de funciones y tecnología y potencia para compartir datos, para importar datos, para conectividad, que el cual podemos aprovechar también para poder apoyarnos con el diagnóstico. Bien, entonces vamos a hablarles de un pequeño tema que es muy importante. Resulta que el servicio, o más bien el control de tu taller, es muy importante que lo puedas llevar, así como la información al taller. Muchas de las veces tomamos o no damos importancia a este tema tan peculiar y no sabemos si el cliente volvió o no volvió, o por qué medio volvió, o cuál fue la razón por la cual el cliente nos encontró. Entonces, pasa muchas de las veces que el simple hecho de un flyer, una tarjetita que le entreguemos de nuestro taller a una persona, pueda acudir a nuestro taller de forma futura, pero lo que más ha llamado la atención de los clientes realmente es un reporte el cual se le entregue de un diagnóstico automotriz. Estos reportes con códigos de falla almacenados o con información de código de falla de hecho hemos visto que muchos de los clientes agarran el reporte, lo pueden doblar y lo almacenan en su guantera o en su cajita de accesorios. Bien. Y después, cuando vuelven a tener un problema, se acuerdan que tienen ese reporte, sacan y ven ese reporte de códigos de falla, cuándo le hicieron el escaneo, incluso cuándo le hicieron la afinación, cuándo le hicieron el cambio de aceite, cuándo le hicieron qué. Y ese reporte pueden inclusive mostrárselo a alguien más. En un análisis de estadísticas y análisis de cómo un cliente llega a tu taller, nos hemos dado cuenta que realmente los clientes llegan por esos reportes que se realizan. Entonces, si tú en tu taller ya estás generando estos reportes, pues realmente ya estás del otro lado, ya sabes más o menos cuál es el camino a un buen sistema o a un éxito de diagnóstico. Bien. Prácticamente es una cosa que hemos dicho, mal dicho, ¿verdad? Pensamos que realmente un vehículo bien reparado puede atraer clientes, pero muchas de las veces
también es el trato, también es la entrega de un documento oficial, también es algún reporte y a los clientes les gusta mucho más eso que saber qué tipo de soldadura utilizaste, que si utilizaste cinta negra o Thermofit, que si, bueno, sabemos que realmente es importante eso, pero el cliente como que no le es tan, pues, indispensable esa información. Entonces, los equipos de diagnóstico como el CJ8K implementa un sistema de reporte para que puedas diagnosticar, tener un histórico de los vehículos que has diagnosticado, tener un control de los clientes que llegan a tu taller, así como los vehículos que le pertenecen a esos clientes. También puedes realizar un informe, imprimir directamente con alguna impresora que prácticamente ya no son tan difíciles de conseguir, las impresoras de marcas comerciales que se conectan a dispositivos Android de manera inalámbrica, Bluetooth o impresión S por red. Bien, entonces vamos a empezar con esta información. Simplemente miren, vamos a hacer una ejecución de un diagnóstico con la interfase 9595, abriendo aquí en mi pantalla principal la aplicación de 9595 BSI. Aquí estoy abriendo la pantalla principal, bien, y aquí me voy yo a la parte de diagnóstico. Dentro de diagnóstico voy a poder tener los vehículos americanos, asiáticos, europeos y vehículos chinos, bien. Vemos que tiene una gran cobertura de vehículos. Hacemos mucho hincapié en esto porque cuenta con cobertura para vehículos latinoamericanos como vehículos americanos totalmente de Estados Unidos, que fueron importados, rodados, los famosos vehículos chocolates, ¿verdad? Tiene diagnóstico para vehículos de procedencia americana, europea o asiática. Entonces es una gran cantidad de diagnóstico que nos permite este sistema. Bien. Por ejemplo, aquí voy a realizar un diagnóstico demo. Tengo aquí un icono que dice demo. Entonces vamos a abrir una versión de diagnóstico que puede ser como un Chrysler, como un Honda, como un Toyota. Bien. Entonces esta versión demo, ¿verdad? Le voy a dar en donde dice Start o Iniciar, depende el idioma que tengas. Recordando también que el CJ8K está en idioma español. Bien, entonces le vamos a dar en Iniciar y me dice que quiero ejecutar un diagnóstico o alguna función especial. Por el momento quiero ejecutar solamente un diagnóstico en un vehículo. Quiero ejecutar un diagnóstico en un vehículo de todos los módulos de control, es decir, de todas las computadoras o módulo por módulo. Si yo solamente quiero ejecutar un diagnóstico del motor, entonces me voy a módulo de control, que es la opción 2. Y en la opción principal dice escaneo rápido. En escaneo rápido genera un escaneo automático de todos los módulos de control, que realmente te tomaría tiempo meterte a módulo de control, analizar, anotar, analizar uno, anotar otra vez los códigos de falla de computadora en computadora, y aquí en escaneo rápido te hace un escaneo de todos los módulos. Sin embargo, cuando el vehículo cuenta con una cantidad alta de módulos de control, pues sí va a tardar bastante, pero de todos modos, si lo hicieras manualmente, te tardarías más tiempo de lo esperado. Por ejemplo, dijimos, si queremos solamente un diagnóstico de un módulo de control, nos vamos a módulos de control. Y aquí nos dice a qué módulo quieres entrar. Al motor, a la transmisión, al aire acondicionado, a los frenos electrónicos, a la dirección asistida, al BCM, a las bolsas de aire, por ejemplo, al TPMS. Entonces podemos entrar a motor, que es lo que normalmente diagnosticamos. Bien. Podemos leer códigos de falla, podemos borrar códigos de falla, podemos visualizar la línea de datos en tiempo real, prueba de actuadores o test de activaciones, ¿verdad? Información de la computadora y las funciones especiales que nos traen día a día trabajo y dinero al taller, ¿verdad? Leer códigos de falla, pues ahí tenemos unos códigos de falla que están ahí almacenados de forma almacenada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un P0335, tenemos un P0130, tenemos por ahí un P2096, ¿verdad? Y te dice la descripción en español de qué significa ese código. Bien, te dice el estado, si es un código de falla activo o si es un código de falla que está como histórico, ¿verdad? Entonces ahí te lo indica. La línea de datos en tiempo real, por ejemplo, nos vamos a la línea de datos, podemos ver la línea de datos seleccionando componente por componente, o si quieres ver toda la línea completa, seleccionas todo acá en la parte inferior derecha. Seleccionar todo o deseleccionar todo o seleccionar de forma individual. Bien, si seleccionamos todo, vamos a darnos en OK y vamos a ver todos los parámetros al instante que pueden estar cambiando, acelerando, girando,
activando componentes. Todo esto lo vamos a estar analizando en tiempo real, ¿ok? Si queremos graficar, por ejemplo, la temperatura de agua o la temperatura de admisión de aire, entonces vamos a ver qué valor puedo graficar que pueda ser cambiable. Voy a ver aquí el sistema de encendido, tenemos interruptores, tenemos el voltaje del sensor, cantidad de combustible en mililitros cúbicos, por ejemplo. Entonces, sea cual sea el valor, lo podemos seleccionar y podemos irnos a donde dice gráfico. Bien, si dice gráfico, pues ahí vamos a poder analizar los valores en forma gráfica, ¿verdad? En nuestra pantalla, y podemos incluso cambiar valor por valor. Entonces aquí voy a verificar este otro componente. Bien, vamos a poder graficar la carga calculada, ¿verdad? Entonces ahí están variando los valores. Si yo quiero poner varios gráficos, entonces le doy el botón donde dice varios gráficos y estoy graficando otros parámetros, ¿bien? O gráficos combinados o gráficos fusionados, también lo puedo realizar. Por ejemplo, aquí puedo tener 4 gráficos de varios componentes que están cambiando en tiempo real y pues realmente ahí los estamos sumando. Bien, este tipo de datos o línea de datos las podemos grabar, ¿bien? Los famosos recorridos de manejo. Hay varios técnicos que utilizan los recorridos de manejo para poder comparar después cómo se comportó un motor al acelerar, cómo fueron los ajustes de combustible al acelerar, cuándo falló un componente, cuándo empezó a fallar, y después puedes volverlos a reproducir para después visualizarlos en tu equipo de diagnóstico. Por ejemplo, puedo yo ponerle datos en grabar y ahí me está grabando fotogramas en minutos que los vamos a poder después analizar, ¿verdad? Entonces le voy a poner donde dice parar o detener y voy a grabar aquí un sistema o un recorrido demo, ¿bien? Entonces, no todas las personas utilizan esta técnica para realizar un diagnóstico, sin embargo, no todos la realizan porque una de dos, o el escáner que tienen no se lo permite, o porque tienen un escáner que no saben que tiene esa función. Las pruebas de manejo, las pruebas de recorrido realmente generan una muy buena herramienta o un recurso de reproducir códigos de falla o reproducir fallas para manejo. Bien, prácticamente te llevas el vehículo a manejar, no necesitas estar viendo constantemente la pantalla para no chocar o no tener algún problema, simplemente lo dejas a un lado, te generas una prueba de recorrido de manejo y analizas cómo funcionó este sistema. Entonces, esto lo podemos ver aquí en la parte de línea de datos. Bien, así como estamos graficando solamente la línea de datos, yo me metí a lo que es datos en vivo y seleccioné todos los componentes. Ahora, si yo solamente quiero seleccionar algunos componentes en específico, los selecciono, entro y solamente voy a graficar esos 3. También voy a poder ponerlos en multigráfica o gráficas empalmadas. Bien, entonces todo esto lo vamos a hacer con el equipo de diagnóstico CJ8K, ¿verdad? Que es una herramienta que nos traen los amigos de Inyectronic, una herramienta muy potente que nos ponen a nuestra disposición para que lo adoptemos en nuestro taller, y es una herramienta de trabajo que día a día podemos implementar en el mismo, en nuestro taller mecánico. Bien, entonces este ejemplo de diagnóstico lo vamos a ejecutar, bien, pero también vamos a poder ejecutarlo en todas las computadoras. Por ejemplo, vamos a poder realizar un escaneo rápido. Al realizar un autoscan o un escaneo automático o un escaneo rápido, nos va a indicar cuántos códigos de falla tiene cada módulo de control. Entonces, si nosotros lo hiciéramos esto de forma manual, es decir, si nos metiéramos a motor, leyéramos códigos de falla y anotáramos cuántos códigos de falla trae cada módulo de control y luego la descripción y todo eso, probablemente aquí ya hizo un barrido completo. Bien, puede tardarse de 2 a 3, 5 minutos cuando tienes muchos módulos de control. Hemos visto BMW, por ejemplo, que tienen hasta 40 o 50 módulos de control o computadoras, y pues cada uno de ellos debe de escanearse, debe de darle una lectura a los códigos de falla, borrarse los códigos de falla, diagnosticarse, que prácticamente muchos no leen códigos de falla de otros módulos. Prácticamente hay personas que todo el diagnóstico lo realizan con la computadora del motor, bien, porque solamente se dedican a eso, pero hay personas que les interesa entrar al inmovilizador, al tablero, a la central eléctrica, a las bolsas de aire, a los frenos ABS,
a los quemacocos, a la computadora de puerta izquierda, computadora de puerta derecha. Entonces, aquí te va a indicar todas las computadoras. Me dice aquí que tiene este vehículo ejemplar 9 computadoras, ¿verdad? Entre ellas motor, transmisión, bolsas de aire, aire acondicionado, frenos ABS, TPMS, ¿verdad? Entonces vamos a poder realizar una visualización de los códigos de falla que trae este sistema, el motor. Vamos a ver los códigos de falla que trae las bolsas de aire. Vamos a ver los códigos de falla que trae la dirección asistida. Vamos a ver los códigos de falla que trae el sistema 4x4. Bien. Entonces ahí tenemos los códigos de falla que nos indica. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos los códigos de falla, aquí en esta opción podremos generar un reporte, podemos generar un guardado de esta información o podemos borrar todos los códigos de falla. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner aquí en guardar. Cuando me aparece en guardar, me dice aquí qué quiero guardar o qué carro estoy guardando. Bueno, el número de matrícula o placa, ¿verdad? Entonces aquí vas a escribir la placa de tu vehículo o quieres ponerle algún nombre, color, por ejemplo, el color del vehículo que es azul, bien, y vamos a ponerlo estado. No establecido, no quiero definir nada o en qué condición está ahorita el vehículo, o voy a grabar aquí como antes del escaneo o después del escaneo, por ejemplo, cómo llegó el vehículo y cómo se va el vehículo. Entonces le pongo aquí yo antes del escaneo, le doy en OK y me genera un archivo que vamos a tener en nuestro escáner para poder así comparar o imprimir después un reporte a la persona. Bien. Si queremos hacer directamente ya un reporte, podemos darle aquí donde dice reporte y vamos a ver toda la información de todos los módulos de control. Sin embargo, hasta aquí ahorita no podemos imprimir nada. Vamos a ver dónde podemos hacer este trabajo. Pero aquí estamos viendo todas las computadoras y todos los códigos de falla que traen de forma activa. Bien, entonces ahí está el histórico de códigos de falla. Entonces, si queremos borrar los códigos de falla, pues aquí vamos a ir a donde dice borrar. Y hasta que me deje el vehículo en correcto o sin fallos, pues ya va a estar el sistema solucionado. Leer códigos de falla. Bien, y aquí se van a borrar los códigos de falla. Entonces, así estamos haciendo una lectura y un borrado de códigos de falla. Tengan en cuenta que esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? No hay un vehículo conectado, pero para que se den una idea de cómo trabaja el sistema. Entonces, aquí me dice que ya borré los códigos de falla. Bien, entonces yo hasta ahorita hice un reporte. Este reporte yo voy a poder leerlo después. Entonces, este reporte lo hice yo para sacar los códigos de falla del vehículo que estoy aquí anotando. Sin embargo, aunque yo no haya hecho ese reporte de forma automática, aquí en la parte de historial, me va a aparecer la cantidad de vehículos que yo he escaneado con este escáner. Por ejemplo, aquí tengo que en esta fecha yo escaneé un Prius, ¿verdad? Un Prius híbrido 2017, el cual me genera aquí la información de año, VIN, el modelo, el motor, por ejemplo. Entonces aquí voy a ver los códigos de falla que tenía este Prius híbrido. Bien, es un Prius eléctrico gasolina. Entonces el motor tenía 2 códigos de falla, el aire acondicionado tenía un código de falla, las bolsas de aire tenían 9. Este ya no es un ejemplo, este sí es un vehículo real, ¿verdad? Que sí escaneamos. Motor de la puerta trasera izquierda, trasera derecha, tablero. Entonces tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 computadoras. Bien, en el cual pues aquí está el reporte. Es un histórico automático. Entonces, aquí en los históricos podemos ver qué tipo de vehículos estoy escaneando, qué kilometraje le pongo, qué accedimos. Entonces es un histórico nada más. Entonces, en estos históricos nos sirven para acordarnos cuando escaneamos qué vehículos. Bien, pero lo que yo quiero es darle seguimiento a los clientes del taller. Entonces, para esto, la aplicación 9595 trae un pequeño icono que dice aplicación o gestor del taller. Este gestor del taller me va a ayudar con el historial del vehículo, el nombre de mi taller o incluso los clientes, el control de clientes. Por ejemplo, en historial de vehículos voy a tener el histórico de los vehículos que habíamos mencionado. Bien. Pero, por ejemplo, aquí donde dice workshop o taller, aquí van nuestros datos del taller. Bien, entonces, por ejemplo, yo aquí le puedo poner mi nombre, que es Cristian Rodríguez.
Entonces, este es mi nombre de propietario de taller. Lo estoy escribiendo aquí. Le voy a poner el domicilio de mi taller, ¿verdad? El nombre del taller, por ejemplo, una fotografía del taller. Toda esta información va a ser importante para en una ocasión nosotros podamos imprimir un reporte, que este reporte salga con esta información. Entonces, cuando nosotros le entreguemos al cliente una hoja que lo va a generar automáticamente el escáner, va a decir el nombre del taller, los teléfonos, el domicilio, si tienes algún logotipo, por ejemplo, lo vas a utilizar aquí, ya sea que tengas una imagen o una fotografía. Bien, si tienes un sitio web, si tienes un eslogan, si tienes alguna marca adicional, le vas a dar donde dice guardar, y esta información va a estar siempre ahí pues escrita, ¿verdad? Entonces, nuestro gestor del taller va a decir aquí Injectronic. Bien, entonces ahí tenemos este taller que lo voy a guardar y me va a servir para la información de todos los reportes que realice. Entonces, aquí donde dice Customer o clientes, aquí vamos a agregar clientes nuevos. Podemos ver los clientes que ya tenemos, bien, y los vehículos que ya tienen. Por ejemplo, esta persona cuenta con este vehículo, el cual podemos agregar registro de mantenimiento. A los 15,000 kilómetros le hice tal función, a tal kilómetros le hice tal función. Entonces, podemos llevar aquí un histórico de vehículos, ¿verdad? De cómo se han comportado. Podremos ponerle notas a los clientes, por ejemplo, la clienta paga a tiempo correctamente, o sea que es una buena clienta para mi taller porque está pagando correctamente, o siempre paga con tarjetas, o nos trae el vehículo varios días para que lo cuidemos en vez de que lo arreglemos. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Que hay clientes que te dejan el carro para que lo revises ahí por 3 o 5 días y ahí se queda el vehículo, ¿verdad? Entonces, todos esos datitos los puedes analizar aquí. Puedes agregar un cliente nuevo, ¿bien? Así como vehículos nuevos le puedes agregar. Si una persona cuenta con más de un vehículo, le puedes agregar un vehículo adicional y aquí lo vas a controlar, ¿bien? Entonces, aquí estamos controlando, tenemos un histórico de los vehículos que escaneamos, tenemos la información de nuestro taller, así como la información de nuestros clientes relacionados a un vehículo. Entonces, podemos tener como un sistema de control de clientes, ¿bien? El sistema de control de clientes siempre se ha utilizado en empresas grandes de ventas y para seguimiento a ventas o para recordarles a los clientes, ¿verdad? Porque a veces, pues, cada cuando han tenido la oportunidad, por ejemplo, tal vez muchos de ustedes tengan un taller lleno siempre, pero hay veces que dicen, bueno, pues tengo el taller vacío, no sé qué hacer, no hay clientes. Bueno, ¿qué te parece si agarras el histórico de clientes y te pones a ver a qué cliente ya le toca la afinación o a qué cliente ya le toca que le cambies el aceite? Le llamas, te pones en contacto y le dices, oye, fíjate que estoy viendo aquí en mi histórico de clientes, en mi sistema de clientes, que te entrega la marca Injectronic en este escáner CJ8K, que ya te toca el cambio de aceite. Entonces, estás atrayendo clientes a tu taller por medio de un histórico. Hay personas que los registros los llevan o las bitácoras los llevan en una hoja de Excel, incluso a mano, escritas en algún cuaderno, en alguna bitácora de algún libro de pasta dura. Como sea, lo puedes hacer, como sea es bueno, pero hay que hacerlo. Y si este equipo de diagnóstico entrega ya un sistema automático, muchísimo mejor. Hay que aprovecharlo al máximo. Bien, entonces ahí tenemos el historial de vehículos, los talleres y los clientes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos vamos a la parte donde dice gestor de datos, en la parte de información de datos, que está debajo de la opción de mantenimiento, vamos a poder ver la reproducción de los datos que nosotros hemos grabado. Por ejemplo, tenemos unos datos grabados previamente que hace un momento grabé para volverlos a reproducir. Por ejemplo, fueron grabados el día de hoy. Le voy a dar en OK y vamos a ver cómo se comportó esta grabación. Seleccionar todos, vamos a ir en OK. Y me dice que aquí está la reproducción y aquí está en gráficos. Entonces así fue como estuvo trabajando. Yo puedo seleccionar una, puedo seleccionar otra, multigráficos. O sea, prácticamente como si yo estuviera viendo el vehículo trabajando, aquí lo estoy analizando, fotograma por fotograma. Entonces es una opción o un recurso muy bueno porque puedo tener una cantidad ilimitada. La memoria interna de la tablet es el límite de almacenamiento de los archivos y realmente no pesan tanto. Bien, entonces aquí estoy yo analizando la reproducción de datos que grabé en este momento. Bien,
Ahora, podemos también ver los reportes que yo he grabado. Por ejemplo, hace rato que yo hice un autoscan, grabé o guardé un reporte. Entonces, si le damos aquí donde dice reporte, tengo un reporte demo que yo le puedo poner aquí qué vehículo es, qué marca, cuál es el VIN, qué matrícula. Le puse yo aquí placa azul, preescaneo. Y bueno, aquí me dice cuántos módulos encontró y también cuántos códigos de falla encontró en cada módulo de control. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo crear un PDF, el cual se va a generar automáticamente un reporte. En este reporte va a venir el vehículo, va a venir las computadoras que detectaron y van a venir los códigos de falla que están detectados. Bien, entonces aquí vemos todas las computadoras de todo el reporte, bien, que hicimos previamente. En la parte de hasta el último podemos verificar que está la información, por ejemplo, de contacto, domicilio, teléfono, email, que probablemente no lo pusimos, ya sea que lo imprimamos en una impresora previamente instalada de forma inalámbrica, ¿verdad? O que lo mandemos por un correo electrónico. O sea, que este correo electrónico se lo mandemos al cliente de forma automática para que le llegue, por ejemplo, al celular. Imagínate que tú llegas, escaneas automáticamente un vehículo, generas un reporte y se lo envías al cliente, tu cliente está por allá, se ve que ya hay un código de falla o un reporte previo al sistema. Pero tú estás escaneando automáticamente, haces una reparación, ya reparaste, ya hiciste el funcionamiento o hiciste una previa reparación, vas disminuyendo los códigos de falla, vas generando un reporte y le va llegando a su cliente un PDF donde va viendo que hay cada vez menos códigos de falla o que ya está solucionando los códigos de falla y eso es pues genial, ¿verdad? Entonces, esto ya sea que lo imprimas en una impresora o que se lo mandes por correo electrónico a tu cliente, está simplemente al alcance de un botón que dice imprimir o enviar por correo. Bien, entonces, esto ya es una realidad. ¿Por qué? Porque lo hace la marca Injectronic, ¿verdad? Con este equipo de diagnóstico que es el CJ8K y los pone a nuestra disposición. Si le pongo yo aquí en imprimir, pues realmente me va a me va a buscar una impresora. No tengo ahorita yo una impresora activa. Me dice aquí que están todas las hojas. O si yo quiero enviar un correo electrónico, me dice qué aplicación de enviar correos lo voy a utilizar. Entonces podemos utilizar la de Sender, que es una aplicación código libre que ya trae predeterminada. Entonces, tú puedes instalar aplicaciones de terceros adicionales para poder enviar correos electrónicos o archivos o lo que gustes en tu tablet. Entonces, esta información está aquí. Los puedes ordenar por tiempo, por palabras clave para buscar algún vehículo en específico y tener un reporte de la información que tienes. Bien, aquí ya grabamos algunos PDFs, los cuales son los reportes que hicimos anteriormente, que los hace de forma automática, el cuales pues podemos verificar los códigos de falla. Bien, y como te digo, si tú escribes todos los datos de contacto de tu taller, en la parte inferior van a estar pues la información, ¿verdad? De este mismo sistema. Entonces, esto es lo que ya se integra, lo que viene incluido. Muchas de las personas o muchos talleres, no sé por qué, no le dan esta importancia a las funciones de postventa o de servicio adicional. Bien, ya que pues muchas veces el mecánico no, o como mecánicos no tenemos todo el tiempo para hacer todo, pero bueno, esto lo está haciendo de forma automática, nos está ayudando para que lo hagamos cada vez más fácil, ¿bien? Entonces, esa es una de todas las funciones que puede tener este equipo de diagnóstico: la generación de reportes, el control de usuarios, el control de vehículos, el histórico de vehículos, ¿bien? Y por ejemplo, ahora sí podemos pasar a la función de mantenimiento. Acá en las funciones de mantenimiento tenemos las funciones de servicio o las funciones, las funciones especiales más solicitadas. Las funciones especiales más solicitadas se le conocen como funciones de servicio. Las funciones de servicio sirven para los carros, como de nuevo lo estoy diciendo, los vehículos más solicitados. Muchas personas se meten a mantenimiento y aquí tienen purgado de ABS, adaptación de transmisión automática, aprendizaje de baterías, por ejemplo, en el sistema BRT, apertura y cierre de los pistones del caliper en el botón EPB, no sé, ajuste de algún inmovilizador o una programación de alguna llave, borrado del foco indicador de vida útil del aceite en el tablero,
calibración de un cuerpo de aceleración, aquí donde dice TPS, aprendizaje de un sensor inalámbrico de ruedas que es el TPMS, que también este equipo de diagnóstico tiene la capacidad. Sin embargo, cuando entran, por ejemplo, a la calibración de dirección electroasistida, que es el SAS, entran a esta opción y vemos que no trae un vehículo o vemos que no existe algún vehículo en específico, no significa que el escáner no cuente con esa función, sino que no se consideró como uno de los vehículos más solicitados. Entonces, siempre que ustedes no encuentren una función en esta opción de mantenimiento, busquen esa misma función, pero desde diagnóstico, accediendo por la marca, el año, el motor, a la computadora, y ahí va a estar las funciones especiales. Por ejemplo, si yo no encuentro un vehículo aquí donde dice, no sé, el ángulo de la dirección electroasistida, me voy a Chevrolet, ustedes vayan al diagnóstico y entren por marca, vayan a diagnóstico, por ejemplo, vamos a la opción de la marca, iniciamos, me voy a diagnóstico, me voy a módulos, escaneo rápido, por ejemplo, ya encontré lo que quería, le pongo en pausa, me voy a motor, funciones especiales, y ahí debemos de encontrarlo. Pero yo quería dirección asistida, así que aquí está la dirección asistida, funciones especiales, y aquí tenemos calibración de la ASP, que es un reinicio de volante. Bien, entonces sea como sea, posiblemente este vehículo no estaba en la función anterior, pero sí está la función aquí en la opción de diagnóstico. Entonces, no crean que pues realmente no trae las funciones o que no la encuentran. Simplemente hay tantas rutas de llegar a la misma función. Bien, entonces es importante. Bien, entonces estas funciones de mantenimiento son necesarias y son requeridas para poder realizar un diagnóstico, o más bien cuando ya nosotros ejecutamos un proceso y ya estamos seguros de que el sistema funciona bien, vamos a adaptar el vehículo para que funcione con los nuevos valores o con los nuevos componentes que hicimos. Bien, por ejemplo, cada que nosotros hacemos un servicio de rotación de neumáticos, tendremos que dar aprendizaje a los sensores inalámbricos de las ruedas en cada una de las posiciones nuevas. Entonces, cuando rotamos, tendremos que hacer un aprendizaje nuevo. Eso lo podremos realizar desde la opción TPMS. ¿Bien? Claro, necesitamos alguna herramienta de Trigger Tool o bajarle el aire un poco de segundos a una rueda para despertar el sensor TPMS y que mande una señal de ya sea de 433 MHz o 315 MHz, y que pase la información de presión, temperatura, el estado de la batería y su ID en su posición correcta. Bien, entonces esa es una función que también la vamos a realizar. Por ejemplo, cada que hicimos una afinación mayor con limpieza de inyectores en laboratorio, por ejemplo, quitamos el cuerpo de aceleración y lo lavamos, es necesario volver a poner los ajustes iniciales, tanto de ajustes de combustible como calibración de cuerpo de aceleración. Entonces podremos borrar la memoria siempre viva, borrar la memoria de valores autoadaptativos. La memoria siempre viva es la memoria CAM en los vehículos Ford, o calibrar el cuerpo de aceleración con alguna condición, y eso lo podremos realizar fácilmente desde la opción TPS. Bien, entonces desde la opción TPS vamos a poder realizar una calibración de cuerpos de aceleración. Sin embargo, me han dicho, oye, fíjate que me llaman como soporte técnico en ocasiones y me dicen, en la opción de TPS no viene el vehículo que quiero realizar. Y le digo, bueno, no se desespere, no significa que el escáner no cuente con la función. Es posible que la función esté desde la parte de diagnóstico, no desde la parte de funciones. Bien, desde la parte de diagnóstico, accediendo por marca, modelo, motor, y dentro de la computadora de motor, funciones especiales. Y si no lo hace, acuérdense que existe también el método tradicional utilizando el CJBT con las rutas tradicionales con su equipo de diagnóstico CJ, como si fuera un CJ4 o un CJ4R. Bien, las rutas y la interfase de diagnóstico anterior. Bien, por ejemplo, me han preguntado mucho, por ejemplo, bueno, del sistema de reset de foco indicador de vida útil del aceite en el tablero. Bien, muchas veces el mantenimiento de reset del tablero nos va a indicar cuántos kilómetros restan para que llegue ese vehículo al cambio del aceite. Entonces, muchas de las veces el escáner lo realiza de forma automática porque es una función bidireccional. Pero muchas de las veces también los vehículos no cuentan con esa posibilidad de que un escáner entre a manipular el foco de servicio del aceite. Entonces,
el escáner te va a indicar ahí qué procedimiento debes de hacer, si debes de presionar el pedal del acelerador y del freno durante 5 segundos, o presionar el acelerador 5 veces en menos de 10 segundos, o abrir el switch, o presionar el botón de trim. Cualquier indicación que te haga el escáner te lo va a mostrar aquí. Si el escáner puede hacer algo él de forma bidireccional, lo va a realizar. Entonces está la opción ahí de servicio o reseteo de foco de indicador de vida útil del aceite del tablero, del motor, perdón. Bien. Por ejemplo, tenemos aquí la opción del EPB. El EPB, el Electronic Parking Brake, es cuando los vehículos ya no cuentan con un sistema de freno de estacionamiento electrónico, perdón, de freno de estacionamiento mecánico, sino que ahora cuentan con un sistema de freno electrónico por medio de un botón. Anteriormente sabemos que el freno de mano se activaba por una palanca o se activaba con el pie izquierdo, ¿verdad? Por ejemplo, en las marcas Ford. Y para retirarlo, pues tendrías que presionar ese pedal otra vez, o jalarle una palanca, o bajar la palanca con la mano. Ya muchos vehículos ya cuentan con motores de directa o servomotores, los cuales se activan por PWM y llegan al caliper trasero. Recuerden que el freno de mano solamente activa las ruedas traseras. El freno de mano puede tener un caliper en la parte trasera, que cuando nosotros tenemos que reemplazar las balatas o las pastillas de freno, las nuevas balatas o las nuevas pastillas vienen más gordas por el material de fricción y tendremos que meter el pistón del caliper o de la mordaza. Sabemos que por experiencia y por toda la vida cambiando frenos, ¿verdad? Como ustedes, los pistones delanteros se regresan pues con un opresor de pistones. Hay muchos que utilizan un desarmador, unas pinzas, inclusive hay unos que tienen mucha fuerza que hasta con las puras manos. Pero los pistones de las mordazas o de los calipers traseros, cuando no cuentan con disco tambor, el pistón debe de introducirse girándolo. Entonces hay herramientas que se venden por separado para regresar el pistón girándolo. Pero un sistema de freno EPB no va a regresarse ni girando ni empujándolos. Tenemos que hacer que el motor eléctrico gire, ¿verdad? El del caliper, para que se regrese este pistón. Entonces, ya no cualquiera, no cualquiera va a poder regresar estos pistones o habilitar este sistema, porque ocupa un equipo de diagnóstico de alta gama, como lo es Injectronic en el CJ8K. Bien, entonces, este funcionamiento lo vamos a realizar desde aquí, desde la opción de EPB. Entonces, aquí en la opción EPB vamos a abrir y cerrar los calipers para poder retirar oprimir los pistones y poder instalar balatas nuevas. Muy bien. Otra función que me han preguntado bastante, por ejemplo, el sistema de reinicio de baterías del sistema. Entonces, el sistema BRT es, muchos de los vehículos, por ejemplo, BMW, cuentan con un reporte de baterías, así como Volkswagen también, que según la fecha te indica que la batería está buena o mala. ¿Ok? Tú puedes incluso reemplazar la batería y el sistema te va a indicar que la batería sigue mala. Cuando la batería disminuye su vida útil, la condición de carga cambia. El alternador debe de trabajar de forma diferente, las luces deben de tener un consumo diferente, la dirección electroasistida va a tener un comportamiento diferente. Todo tiene un comportamiento diferente cuando la batería ya no tiene la vida útil correcta. Entonces, el módulo de control del motor y las otras computadoras montadas en la red multiplexada conocen este parámetro y consideran también que la batería está dañada. Cuando tú instalas una batería nueva, el sistema trabaja igual como si estuviera una consideración de una batería dañada. El alternador carga de una forma para que la batería esté dañada, no se dañe más. Cuando nosotros cambiamos una batería, lo que tenemos que hacer es indicarle al vehículo que tenemos una batería nueva, que tiene un número de serie tal vez diferente, que el tipo de batería que estamos utilizando tal vez AGM o de gel absorbente o de ácido plomo, tenemos que indicarle qué tipo de batería es. Tendremos que ponerle también cuánto capacidad de arranque tiene esa batería, ya sea en frío o a temperatura a 0 grados, porque acuérdense que el CA se mide a 0 grados y el CCA se mide a menos 17 grados. Entonces, esta información se la tenemos que introducir al sistema e inclusive una fecha para decirle al vehículo que realmente cambiamos esa batería de forma correcta.
Se ha creído que realmente tú le pones una batería cual sea a un vehículo y no funciona. Bueno, realmente no es de que no funcione, simplemente que hay que generar un aprendizaje para poder tener esa nueva batería funcionando en nuestro vehículo ya de alta gama. Bien, y es una tarea que realmente tendremos que hacer ya en vehículos pues no tan nuevos. Yo creo que ha empezado este sistema, lo hemos visto a partir del 2005 al 2007 en Mercedes-Benz y BMW, entonces ya no es un sistema tan nuevo. Tenemos que conocerlo. Por ejemplo, hay algunas otras herramientas, por ejemplo, el aprendizaje del cigüeñal. Hay muchas personas que no conocen este funcionamiento del aprendizaje del cigüeñal, que es el CKP Learning, el aprendizaje del CKP. Cada que se reemplaza un módulo de control, y más en Chevrolet, por ejemplo, la computadora, por ejemplo, hablando de un Chevy, te puede arrojar un código de falla que es el P1336. El P1336 en Chevy nos indica que el sensor del cigüeñal no se ha aprendido. Es decir, el voltaje o la amplitud del voltaje de la onda senoidal creada por el sensor CKP no está aprendido en el rango a ciertas RPMs. Entonces, esta función de aprendizaje de CKP también lo vamos a poder realizar con este equipo de diagnóstico CJ8K que Injectronic nos pone a nuestro alcance. Entonces, cada que nosotros reemplazamos el CKP de un Chevy o una computadora de motor, el módulo de 2 conectores, uno negro y uno gris, lo reemplazamos, tendremos que hacer este aprendizaje, si no, se va a llevar ese código de falla toda la vida encendido, habilitado, y el check engine va a estar encendido. Y por más que borremos códigos de falla, no se va a ir y no se va a borrar y no se va a borrar hasta que hagamos el CKP Learning. En datos generales les puedo decir que el CKP Learning tienes que encender el vehículo, mantener el vehículo encendido, freno de mano activado, sin pisar el pedal del freno, debes de dejarlo a temperatura normal, ejecutar la prueba de CKP Learning y te va a indicar que aceleres el vehículo a fondo y las RPMs van a subir a 3000 RPMs y van a generar un corte de inyección. Es decir, tú vas a sentir que las RPMs ya no suben más a pesar de que tienes el pedal de acelerador a fondo. Tengan mucho cuidado porque si el escáner no te ejecuta bien el comando, se van las RPMs a tope. Entonces siempre tienes que estar al pendiente de las RPMs. Entonces presionas el pedal a fondo, se suben las RPMs a 3000 y luego las RPMs bajan de forma automática como a 2000 y vuelven a subir a 3000. Bien, como si fuera un cut-off o un corte de gasolina de altas RPMs, pero lo hace más lento. Bien, con 2 veces que repitas el problema, el check engine se va a apagar automáticamente y el código de falla ya no va a existir. Entonces ahí hiciste un aprendizaje y tienes que tener mucho cuidado. Este aprendizaje de CKP Learning también no es un sistema nuevo. Estamos hablando de un Chevy que desde el 2005 trae esta función. Desde el 2005 tenemos que ejecutar la función de aprendizaje del CKP, si no genera problemas de explosión, detonación, misfire y problemas que no se resuelven ni cambiando bujías ni cables. Y ya cambiamos cables, ya cambiamos bujías y ya, pero a ver, espérate, primero haz el CKP Learning para que se solucione ese problema. Bien. En Chevrolet, por ejemplo, como en Cruze, también tenemos un pequeño aprendizaje nuevo que es el aprendizaje del pedal del clutch o el pedal del embrague. Muchas veces cuando haces un reset de módulo de control por cambio de computadora o que le robaron la computadora y conseguiste una nueva, tendremos que hacer un aprendizaje de clutch, si no, no da marcha. Entonces, claro, cuando son transmisiones electrónicas, ¿verdad? En Cruze me ha tocado varias veces que nos llama, oye, fíjate que borré códigos de falla y no sé qué le hice, pero ahora ya no prende el carro. Entonces, ¿por qué no prende el carro? Porque no detecta que el clutch está presionado. Muchos ven o piensan que el problema va por el tema de la llave, del inmovilizador o algo le hicieron. Y no, realmente no, solamente hay que hacerle un aprendizaje al clutch, al puro pedal del clutch. Entonces generamos un aprendizaje del clutch, lo cual lo podemos hacer con el equipo de diagnóstico CJ8K. Y ya te va a dejar encender el vehículo. Entonces eso pasa cuando reseteas una computadora o cambias de módulo de control o cambias de computadora. La computadora no está programada, no se hace este aprendizaje, o que duró mucho tiempo con la batería desconectada, o que duró mucho tiempo con la computadora desconectada y la computadora de motor se olvidó sus parámetros autoadaptativos, pues olvidó también la posición del cuerpo de aceleración o del clutch. Entonces tendremos que hacer la calibración del pedal del clutch, ¿no? Qué cosas que
que día con día le agreguen más cosas y más funciones que adaptarle o que configurarle a estos vehículos. Entonces, este tipo de funciones especiales las vamos a poder realizar con este equipo de diagnóstico sin problemas, ¿verdad? Sin problema alguno vamos a poder realizarlo, claro, conociendo las condiciones y las recomendaciones que el fabricante nos indica de forma técnica. Bien. Por ejemplo, hay un código de falla también que se soluciona con funciones especiales, que es el sensor de deslizamiento o el sensor de guiñado. Me ha tocado muchas veces en Toyota RAV4, por ejemplo, sí, perdón, en Honda CR-V y en RAV4 y en CR-V de Honda y de Toyota, que el sensor de deslizamiento o el sensor de aceleración lateral, que es el sensor G, de fuerza G, en una traducción lo he visto como el sensor de guiñado, hay que hacerle una calibración. ¿Por qué? Porque se desconectó la batería, por ejemplo, y se enciende el foco indicador de servicio al BSA y a las bolsas, y a los frenos ABS. Entonces se enciende el ABS y se enciende el BSA. Posiblemente se encienda también el foco brake. Cuando se enciende el ABS y el BSA, lo que tienes que checar es los códigos de falla. En caso de que solamente diga que hace falta una calibración o una puesta a cero del sensor G, tienes que detener el vehículo en una superficie nivelada, plana, ¿verdad? Nivelada con respecto al nivel del mar, ¿verdad? Una superficie nivelada. Debes de mantener el vehículo lo más quieto posible, no se tienen que estar subiendo ni bajando mientras que hagas aprendizaje, porque ese movimiento altera los datos del acelerómetro, de este sensor G. Tienes que hacerlo sentado tú arriba del vehículo. Por ejemplo, te recomiendo que cierres todas las puertas. Va a tardar aproximadamente 2 a 3 minutos. El volante debe estar centrado, las ruedas deben estar bien alineadas. El vehículo no tuvo que haber sufrido ningún choque, ¿verdad? Porque si está desalineado o está descuadrado el vehículo, no lo va a realizar correctamente, esto por la incorrecta relación entre giro de volante y posición de las ruedas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Ejecutas el funcionamiento de reset del sensor G de acelerómetro de los frenos ABS y vas a poder restablecer el funcionamiento de este sistema en estas marcas japonesas. Bien, ese es un sistema también adicional que se resuelve solamente con funciones de servicio. Bien, ahí si no, ahí ocupas el escáner sí o sí, porque no se va a realizar de forma automática. Inclusive ni quitando la batería, porque vas a volver a borrar la información ya previamente almacenada. Bien. Y por ejemplo, aquí tenemos una función en la parte del centro que me dice inmovilizador. Siempre también una de las preguntas que siempre realiza es si el escáner programa llaves o sirve para inmovilizadores. Bueno, es una opción o es una función que hay que considerar con mucha cautela, debido a que muchas de las veces para programar una llave necesitas un PIN code o una contraseña. Este PIN code o contraseña normalmente lo deben de tener el dueño legítimo del vehículo. Si el dueño cuenta con una factura, en esa factura debería de tener esa información. Sabemos que muchas veces el cliente no tiene esa factura, el vehículo fue comprado por algún, no sé, una aseguradora o fue refacturado, no sé, y no le pusieron todos los datos de la factura, olvidándose pues esos datos importantes para cambiar una llave. Cuando no se tiene un PIN code, una contraseña de seguridad o accesos de seguridad, entonces pues no, realmente no podremos hacer una programación de la llave. Y más, por ejemplo, si tenemos todas las llaves perdidas y al menos no tenemos una forma de abrir el switch o arrancar el motor, pues no. Si nosotros queremos agregar una llave nueva, por ejemplo, pero ya tenemos una previamente guardada o una previamente programada, en ciertos vehículos sí podemos realizar una adición de una llave nueva, por el caso de Chevrolet. Chevrolet en algunas Traverse, por ejemplo, sí te permite agregar una llave adicional teniendo una ya programada. Ford, por ejemplo, la marca Ford te permite programar llaves sin PIN code o sin contraseñas de seguridad, claro, conociendo el permiso, ¿verdad?, que dura 600 segundos. Y teniendo en cuenta que se necesitan 2 llaves programadas, pero también necesitas conocer qué tipo de transponder debe de tener, qué tipo de corte debe de ser. Entonces, no es un equipo de diagnóstico, o bueno, no es un escáner
que vayas a llegar y vayas a ser programadero de llaves sin saber. Entonces hay que documentarnos un poquito antes de hacer una programación de una llave, porque igual podremos dejar el vehículo sin opción a encender. Si antes encendía, ahora ya no va a encender. Entonces, tengan mucho cuidado con esta función del inmovilizador, que prácticamente es una función que viene a ser ese tema como que el tema raro, ¿verdad? El tema oscuro o la franja oscura entre programación y diagnóstico. ¿Ok? Ahora, otra más en la que quiero hacer hincapié, el tablero, el ajuste de tablero, dice aquí odómetros. Este ajuste de odómetros, realmente no crean que es una función para llegar con cualquier carro y moverle el kilometraje. No, sabemos que es una función que no cualquier escáner lo hace de forma legal. De hecho, sería una forma ilegal de trabajar. Sin embargo, la forma legal de trabajar en el sistema de odómetros es cuando el tablero se daña y se quemó, por ejemplo, lo reemplazaste, compraste uno nuevo de agencia, que el cual tablero viene con menos de 100 kilómetros, por ejemplo, las memorias o la memoria que almacena el kilometraje es programable hasta cierto kilometraje. Creo que hasta 1000 kilómetros ya se bota el fusible de quemado y ya no permite grabarse o regrabarse o editarse ese valor. Entonces, cuando tenemos un tablero nuevo, podemos escribir un kilometraje, el cual debe de ser el anterior, ¿verdad? Del tablero que reemplazaste, o el kilometraje que tenía el vehículo, para que el sistema funcione correctamente. Entonces, así es la forma de trabajar de forma legal y así es la forma como podremos trabajar en cuestión de odómetros, pero no es una herramienta para estarle, o sea, no vas a llegar y vas a modificar kilometraje. Entonces, esas son las funciones. Vemos que hay más funciones, ¿verdad? El equipo de diagnóstico tiene una vasta cantidad de funciones especiales, funciones de servicio, pruebas activas, condiciones de trabajo, herramientas, ¿verdad? De trabajo. Aquí vimos dos herramientas, bueno, 3 herramientas de trabajo que son las funciones de servicio, pero vimos una muy importante que no todos se les ocurre trabajar con él, que es el gestor de taller, donde podemos darle seguimiento a nuestros clientes, a nuestros carros, a los carros de nuestros clientes, el nombre de nuestro taller, imprimir un reporte para hacer que la persona regrese, ¿verdad? En determinado tiempo para entregar un diagnóstico correcto, un vehículo funcional, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos analizar. Y la tercera herramienta, que era grabación de datos para volver a reproducir condiciones de manejo. Las condiciones de manejo, dijimos, están disponibles para estarlas analizando constantemente y verificar cómo se comporta cada uno de los sensores a diferentes parámetros. Si tienes un vehículo, por ejemplo, no sé, un Nissan Sentra, el cual ya funciona bien, puedes generar un reporte de funcionamiento en buen estado para que cuando te llegue un Nissan Sentra con carrocería y motor parecido, con alguna falla, compares, ¿verdad? Cómo estaba antes y cómo está actualmente. O, por ejemplo, compares cómo es un vehículo que sí funciona con respecto a este vehículo que tienes sospecha de falla. Y ahí puedes ver qué parámetros no se elevan, qué condiciones no se cumplen, qué sensores se encienden, qué sensores o qué actuadores no se encienden, qué actuadores se encienden, qué sensores leen, qué sensores no leen. Entonces, esa información es útil para la comparación y sacar un diagnóstico, como les he dicho ya desde hace muchos meses en varias capacitaciones, un diagnóstico preciso. Porque acuérdense que un diagnóstico preciso y rápido es sinónimo de entrada constante de dinero al taller, que puede ocasionarnos, pues, evitar esos carros que se quedan ahí mucho tiempo con malos diagnósticos o con malas reparaciones, que prácticamente ya no sabemos si cobrarles diagnóstico, renta o pensión, ¿verdad? A los clientes. Entonces, bueno, por más que nada les digo, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por visualizar este video. Muchísimas gracias por estar presentes en esta caravana del mecánico online. Muchísimas gracias por brindarnos la entrada de forma electrónica hasta sus hogares, a sus celulares, a sus tabletas, a sus laptops, a sus computadoras de escritorio, a sus televisiones inteligentes, desde donde el dispositivo, desde donde nos estén viendo. Muchísimas gracias por vernos. Les recuerdo que Injectronic está pensando en ustedes, poniéndoles a su disposición equipos de diagnóstico de esta gama. Pone a su disposición también
soportes técnicos oficiales. En la pantalla van a estar teléfonos de soportes técnicos. Síganos también en redes sociales, ¿verdad? También aquí en pantalla van a estar las redes sociales donde ustedes pueden ver novedades, noticias, recomendaciones y cualquier sorpresa que tengamos nosotros en Inyectronic para ustedes. Van a poder vernos desde ahí de redes sociales. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, mi nombre es Cristian Rodríguez. Cualquier duda que tengan, alguna duda puntual, alguna duda específica, no duden en contactarme. También me encuentran en redes sociales con mi nombre es Cristian Rodríguez. Búsquenme cualquier cosita, estamos para servirles y es un gusto tenerlos a ustedes y recuerden que trabajamos pues para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos para el otro video. Gracias.